Gracias, Diego. Un placer como siempre. Y ahora vamos a hablar del peronismo, porque después de la foto que conocimos la semana pasada, tenemos que hablar de una nueva alternativa dentro del peronismo. Hablamos de Urtubey, Massa, Pichetto, Schiaretti. Vamos a hablar de esto con Gaby Suet, que está aquí con nosotros, Guillermo Bañi, director de Políticos en Red. Bienvenido, Guillermo. Y Facundo Nejamquis, director de Opina Argentina. Bienvenido. Hola, un placer tenerlos aquí. Gracias. Bueno, ambos vinieron con datos muy interesantes, pero antes preguntarte a vos, Gaby, para actualizar. Bueno, después del trascendido de esta foto, ¿qué más hemos conocido de este espacio? Bueno, la foto y la reunión produjo reacciones del peronismo, de buena parte del peronismo. Tuvimos a dirigentes como Felipe Solá cuestionando la reunión, dirigentes como José Luis Gioja también cuestionando, los gobernadores con una actitud más cauta, diciendo, bueno, en realidad nosotros, en off the record hablaron, no nos llamaron algunos de los gobernadores que no están en el ala de Cristina, digamos, del peronismo. Claro. No es que lo cuestionamos, pero ¿por qué la mesa fue de 4 nada más? Gobernadores que están con planes de integrarse en ese espacio. Claro. Y otros que se mantuvieron indiferentes ante este lanzamiento. Bueno, y siempre y hoy las redes, sin lugar a dudas, son uno de los protagonistas, ¿no? Cada vez que se habla de un nuevo tema. Bueno, se lanzó esto en redes. Claro. Se lanzó esto en redes, tal cual, tenés razón. Esto se lanzó en redes y por eso te preguntamos en este caso a vos, Guillermo, ¿qué es lo que han visto ustedes en las redes con respecto a esto? Bueno, tuvo un impacto bastante efímero, sobre todo el día del lanzamiento. Esto fue activado en redes de manera coordinada con un hashtag que era Alternativa Argentina. Sí. Y que como se hace desde cualquier fuerza política, cada vez que se hace un lanzamiento así, se acompaña desde la militancia, la cibermilitancia y también desde los funcionarios a participar. Entonces nosotros medimos este pico, el volumen total de menciones de la conversación, y notamos que tuvo un pico el día jueves, que fue 27, que se lanzó esto, y después cayó. ¿El jueves, perdón, el jueves fue el día que se conoció la foto? Sí. Sí, fue el jueves, bien. El jueves 27 con un pico y después cayó muchísimo viernes, sábado y desapareció prácticamente la conversación como fuerza opositora. Ahora después sí les sirvió a ellos quizás para instalarse o volver a recuperar la escena, ¿no? Claro. En un escenario que estaba muy polarizado con el gobierno y desde la oposición Cristina. Sí. Esto les sirvió a ellos, los medimos también a cada uno de ellos como para volver a tener volumen de conversación, que no quiere decir que no tiene nada que ver con el sentimiento, ¿no? Lo que puede ser la afinidad. Claro, perfecto. Bueno, tenemos una placa para compartir con ustedes en la cual evaluamos el volumen de conversación, lo que generó estas menciones antes y después de conocer la foto. Allí tenemos Alternativa Argentina, así se llama el espacio, ¿no? Otro nombre para aprender. Por ahora sí, le han puesto Alternativa Argentina, sí, veremos si se sostiene. Bueno, allí tenemos... ¿Anterior a Alternativa Argentina? Bueno, claro, esto es lo a la que más se menciona es a Cristina Kirchner. Sí, hasta acá se habla más de kirchnerismo que de oposición en redes sociales en Argentina. Sí. Entonces, eso quizás es un dato que refleja que todavía esto que pasó en las elecciones del año pasado, de medio término, de la polarización, sigue vigente, ¿no? Entonces se habla más de kirchnerismo que de oposición. ¿Qué impacto pudo tener esta alianza como otra fuerza opositora? Bueno, el de poner de vuelta a sus protagonistas en el centro de la escena. Ahí tenemos una comparativa que es anterior a este lanzamiento. Nosotros medimos con Big Data todas las menciones e interacciones de lo sucedido desde el 1 de enero hasta el 26 de septiembre y veíamos que de toda esa conversación entre estos protagonistas, Cristina se llevaba el 67%, ¿no? El 67%. Claro, ahí está en gris, concentrado el 67%. Y a partir... Y Sergio Massa, un 14,24%. Sí, bajo. Muy bajo. Sí. Esto es un indicador de cuán presentes están, ¿no? No quiere decir nada. Pero a partir del lanzamiento, si bien Alternativa Argentina como nombre o como fuerza no tuvo pregnancia al momento, sí sirvió para que se hable mucho más de sus protagonistas, de Massa en este caso, que hasta la supera Cristina
También con un 26,98%, Cristina con un 22,28%. Claro, esto es a partir del lanzamiento y Urtubey, que era una figura que es un presidenciable o que muchos lo ven como un candidato fuerte en redes sociales, la verdad que si vemos el antes reunía apenas un 6%, claro, entonces exacto. Quizás esto le sirve para volver a tomar protagonismo, por lo menos en el terreno de las redes. Y pasó casi a un 19%, Sí, ¿no? emparejaron un poco los niveles de protagonismo Guillermo, de Cristina. Sí, si lo hacen la semana que viene el estudio ¿te parece que se mantiene? Claro. Sí, pero más allá de las menciones, lo que deja esto es el sentimiento. El problema que tiene esta fuerza es que es muy difícil ellos hablar de oposición con Schiaretti y Urtubey ahí sentados después del comportamiento que tuvieron durante el gobierno de Cambiemos, ¿no? Eso les resulta muy difícil y es más, yo creo que comunicar oposición es difícil y por eso creo que le pusieron Alternativa Argentina, ¿no? Claro. Para ir por ese lado. Claro. Y después tienen otro problema, que los atacan desde lo que es Cambiemos, que hasta ahora es la fuerza que el gobierno es los que más indiferentes se mostraron, pero también reciben ataques del kirchnerismo y de la izquierda. Claro, entonces de todos los frentes. Sí. Ahora, Guillermo recién, Facundo, se refería a Alternativa Argentina como un frente. ¿Vos ya evaluarías que este es un frente? Una de cal y una de arena. Mirá. A ver, del lado de lo positivo, nosotros si vemos el escenario electoral a futuro, sí, lo vemos dominado por dos fuerzas políticas. Por un lado el oficialismo, Cambiemos, la ya casi segura candidatura del presidente Macri por la reelección, que anunció en su último viaje a Nueva York. Y del lado opositor, el kirchnerismo, con una Cristina Kirchner que cada vez se perfila más como candidata. Está haciendo el clásico recorrido de no hablar y que se vaya generando un operativo clamor para que ella sea la candidata, por lo menos en el espacio de ella. Hoy Carta Abierta pidió Hoy Carta Abierta pidió su candidatura, es decir, distintas figuras del kirchnerismo cercanas al kirchnerismo empiezan a plantear la necesidad de que ella es la única que le puede hacer frente a Mauricio Macri. Entonces, en ese sentido me parece valorable que 4 dirigentes relevantes de peso, bueno, un gobernador, o 2 gobernadores, sí, un ex candidato presidencial que fue el tercero con más de 20 puntos en la última elección presidencial en el 2015 y un referente muy fuerte de la oposición en el Poder Legislativo, claro, intenten construir una alternativa política. Está bien, porque hay una necesidad en la gente, porque ni Cambiemos ni Unidad Ciudadana son fuerza de 45 o 50 puntos. No. Entonces, es decir, que hay un tercio de la sociedad que se reparte entre la izquierda y opciones que todavía no logra encontrar, no tienen contorno definido. Ahora, la mala, del lado de la mala. La propuesta me parece que le faltan contornos, que le falta presentación, que le falta propuesta, que le falta qué le va a venir a ofrecer a la sociedad, un discurso, que le falta definir con quiénes se va a articular, con quiénes se va a aliar. Por ejemplo, un tema fundamental. Sí. Hoy la elección, uno de los lugares donde más se dirime es la provincia de Buenos Aires. Claro. ¿Qué candidatura va a ofrecer ese espacio en la provincia de Buenos Aires para atraer a los intendentes del peronismo, que si no van a ir... Eugenia Vidal, ¿no? Y los intendentes del peronismo si no van a ir a los brazos de Cristina Kirchner, que es la candidatura hoy más potente en ese territorio. Entonces, me parece que a esa fuerza política, que todavía no lo es, digamos, que se empieza a prefigurar, le está faltando, digamos, densidad. Le falta contenido, le falta discurso. Vamos a ver si en el devenir de los próximos meses, si esta foto es el punto de partida o queda como una de las tantas fotos de la historia argentina, digamos, de un intento, un grupo de dirigentes de juntarse, pero que después no toma carnadura. No se da en este caso que se juntan dirigentes que la gente ya identificaba a trazo grueso, ¿no? Como son los análisis de los que no están todo el tiempo pensando en política, no los identificaba ya como parte del mismo sector. Digo, a diferencia de lo que fue cuando se unieron al formar Cambiemos, Macri con Carrió y con Ernesto Sanz, que eran sectores distintos. Sí, o Massa con Stolbizer. O Massa con Stolbizer, o lo que pasó con la formación de la Alianza, el frepaso con la UCR. En este caso Está bien, pero ¿cuál es el problema, Gabriel, con eso? Yo te entiendo lo que vos decís. Entonces, lo lógico acá, ¿qué sería? A ver, que el espacio opositor a Cambiemos se articule. ¿Eso qué significa? Significa una alianza entre esta mesa
y el espacio que lidera Cristina Kirchner. Claro. Ahora, esta mesa ha planteado, como me parece que por lo que se dejó trascender, que uno de sus límites es la posibilidad de articular un acuerdo político con la propia Cristina Kirchner. Claro. Entonces, esa demanda pareciera ser que por lo menos en lo inmediato, en la próxima elección, va a ser muy difícil que se satisfaga. Entonces, a esta fuerza política no le queda otra salida que salir a disputar y ver cómo se convierte en el otro tercio y ver cómo de alguna manera puede lograr meterse en el balotaje. Una tarea muy difícil porque vos tenés, insisto, dos pisos electorales muy fuertes, el oficialismo y el kirchnerismo. Tal cual. Ahora, Facundo decía, hasta ahora es una foto, le falta contenido, le falta propuesta, pero por ahora lo que tenemos es esa foto. ¿Y qué pasó en las redes con respecto a esta foto? ¿Qué sentimientos surgieron a raíz de la foto? Bueno, a pesar de que fue un lanzamiento de ellos y organizado y con apoyo de los principales referentes y de la cibermilitancia, el sentimiento mayormente fue negativo. Nosotros registramos un casi 66% de sentimiento negativo, 15% neutral, que tiene que ver con información, con menciones de carácter informativo, y cerca de un 20% positivo. Aún así, utilizando todo este lanzamiento y la cibermilitancia, y analizando los emojis... Entonces, antes de meternos en los emojis, ¿no? Las menciones en las redes sociales, todo este análisis que hacíamos de los nombres, porque hasta ese momento no sabíamos si estábamos hablando de menciones positivas o negativas, eran menciones, no había una distinción. Cuando hablábamos de los nombres... Era volumen. Claro, era volumen. Sí. Acá sí hacemos una distinción, pero bueno, de la foto en general, no de cada uno de los candidatos. Mayormente, entonces, las menciones, los sentimientos fueron negativos, casi un 66%. Sí, muchas críticas relacionadas con el paso de cada uno de ellos y su desempeño como funcionarios y en su paso por la política. Y solamente un 20% positivo, que lo ve como una alternativa, pero que tiene mucha fuerza eso de parte de ellos a través de la militancia, ¿no? Tal cual. Bueno, y también evaluaron los emojis, como estaba diciendo recién Guillermo. Vamos a ver nuevamente la placa de los sentimientos que ha despertado esta foto. Contanos, Guillermo. Bueno, y ahí hay varios datos. El primero es la participación de la cibermilitancia. Sergio Massa tiene una fuerza que se llama La Renovadora, que trabaja mucho en las redes, entonces fue quien impulsó este hashtag Alternativa Argentina y agregó esta bandera argentina. Entonces por eso tenemos una presencia de creo que el 20% de la bandera argentina. ¿La bandera argentina es entonces Alternativa Argentina? Claro, la bandera está lanzada casi desde como nombre y como marca de este espacio. De este espacio. ¿No? Como identidad. Y después encontramos muchas menciones con carácter humorístico, porque... El emoji que llora y ríe. Sí, por la presencia de los memes, ¿no? Que de esa foto se hicieron muchísimos memes y la gente lo acompañó a la hora de utilizar emojis con la risa. Sí. Y un dato negativo quizás para ellos es la baja identificación con el peronismo, ¿no? Este emoji, que es de la B, que es el emoji utilizado por el peronismo en primer lugar siempre, y que está muy presente, por ejemplo, en Cristina y en kirchnerismo, aquí aparece apenas en el 5% de toda la conversación. ¿Qué querrá decir esto, no? Digo, estamos hablando de un espacio puramente peronista, estamos hablando de 4 peronistas, ¿no? ¿Qué crees que quiere decir, Facundo? Me parece que el sentido del peronismo está en disputa. Primero que hay algunas marcas del peronismo que ya son un poco viejas, ¿no? Los símbolos, los dedos en B o el propio escudito del Partido Nacional Justicialista, que antes ocupaba todo el lugar. Hoy cada vez eso es más chiquitito y aparece menos en las campañas. Segundo, bueno, Sergio Massa hace tiempo que se ha ido, digamos, Sergio Massa, en mi opinión, y acá, digamos, me salgo de la cuestión de las redes sociales y lo veo en los números que vemos nosotros, es de quienes están sentados en esa mesa el que tiene más potencia electoral a nivel país. Digo, tiene un antecedente, una elección de casi 20, un poquito más de 20 puntos en 2015, una elección no tan buena el año pasado, pero cuando uno lo mide hoy, después de Macri y Cristina Kirchner, él es el candidato con más potencia electoral en otros espacios. ¿Tienen intención de voto hecha hace poco ustedes, Facundo? Nosotros tenemos una intención de voto hecha hace poco y vemos que el país está empatado,
¿no? A ver, ¿cómo da? Y nosotros tenemos que hay un empate en tercios, alrededor de 30%, con una leve ventaja para el oficialismo. Sí. Segunda, Cristina Kirchner, pero ahí casi a 31 Macri, 29 Cristina. 31 Macri, 29 Cristina. Y después, alrededor de 10, 11 puntos, Sergio Massa. Te digo porque no me acuerdo, porque una muy buena Massa. Productora tuya casi me arrancó el dato, pero recién lo produjimos ayer a la noche. Está bien, 11, yo te voy ayudando porque esa buena productora, Florencia, muy buena, te pasó los datos. 11 puntos Sergio Massa 10 y para Massa, 10 para 7 Urtubey. Perfecto. Y del Caño 5. Del Caño 5. Si vos te fijas, la suma de Massa-Urtubey casi que se acerca a los 20 puntos de Massa en el 2015. Y los otros dos candidatos están alrededor de un tercio. Yo hablaba fuera del aire con Gabriel y con Diego, y les decía, casi es el día de la marmota. Estamos en igual que el 2015. Claro. Es decir, vamos a una elección, si todo se mantiene así, donde se van a disputar los dos primeros lugares entre Cambiemos y Unidad Ciudadana, lo que fue el peronismo en el 2015, y después muy probablemente a un balotaje de esas características. Yo le preguntaba, Elio, hoy el escenario ¿nos permite pronosticar algo distinto que un balotaje entre Cristina y Macri? ¿Nos permite? El escenario de el hoy, escenario actual. No. El actual. ¿Qué tendría que pasar para mí para que hoy cambie el escenario? Si tenés que apostar cuál va a ser el escenario en el 2019. No, hoy es Macri y Cristina. ¿Qué tendría que pasar para mí para que cambie eso? Sí. Tendría que haber una situación de desborde de la situación económica y que el gobierno aparezca como no controlando las palancas básicas de la gobernabilidad, una situación que no pareciera prefigurarse como escenario probable, porque ya falta menos de un año para la elección presidencial. Que lo deja Macri tercero. Digamos, puede haber una situación muy mala en términos económicos, pero no pareciera una situación de desborde y descontrol, que lo deje claro, que saque a Macri de la cancha. Juego directamente. Esa situación pareciera no darse. Y por el otro lado, alguna situación vinculada a que Cristina no se pudiera presentar por alguna situación judicial particular, o que se construyera una opción en la ciudadanía de voto útil que en la ciudadanía opositora, que para ganarle a Macri no hay que votar a Cristina. Pero no pareciera que este espacio por ahora tenga la fuerza como para construir esa corriente de opinión y pensamiento. Claro, y si este espacio fuese como candidato y vice alguno de ellos cuatro, sumando ambos, digo, un Massa-Urtubey, pero que formen parte del mismo espacio? Me parece que le falta un poco más que eso. Para que eso sea más que 20, la suma no necesariamente, primero que no necesariamente suma, puede a veces ser menos, pero para que sea más, tiene que haber un proyecto de país que ellos logren. A ver, convencer. Voy a decir algo feo, pero que es casi como un producto, que te logren entusiasmar, que vos digas, bueno, compro esto, compro más Urtubey Massa, o como ellos lo definan, o Urtubey presidente, Massa gobernador de la provincia de Buenos Aires, no sé cómo tienen todavía definido, porque eso no está claro, y ver alguna densidad más alrededor de eso del producto y que se logre vender, ¿no? Por supuesto. Siempre hay algo de eso. Sí, en la tienda de las campañas siempre. Siempre hay algo de eso. Muchas gracias, Facundo, Guillermo, Gaby, un placer. Vamos a ir ahora a una pequeña pausa y atención porque a la vuelta estaremos hablando con Gabriel de Nicola. Condenaron a los hermanos Lanata y Esquilachi. Estaremos hablando